Bueno, esta es la segunda parte o el segundo video con las instrucciones de la actividad. En el video anterior quedamos en que, bueno, ya solo nos faltaba explicar cómo se entrega la bitácora de campo. Bueno, van a entregar en realidad dos bitácoras, una de manera individual y otra en equipo. La de manera individual la van a llenar a mano, usando el formato de la bitácora, que es el que les mostraba hace un rato. Les recuerdo, todo esto está disponible en la parte de recursos del segundo periodo. Aquí lo tenemos, el formato para la bitácora de campo. Es este archivo que revisábamos en el video anterior. Bueno, entonces, en el que entreguen de manera individual, solamente van a llenar la columna que dice observaciones. O sea, esta de acá, en la que dice qué sucedió. ¿Por qué es importante que lo entreguen de manera individual? Porque van a ir todos a observar la situación problemática y pues cada uno pues es probable que observe detalles diferentes. Entonces por eso aquí cada quien va a escribir lo que observe. Además de entregar cada uno la bitácora individual, van a entregar una por equipo. También se llena a mano y es una bitácora de campo conjunta, es decir, en la columna izquierda ustedes van a sintetizar, o sea, poner los aspectos que observaron todos los integrantes, pero sin repetirlos, ¿ok? O sea, si todos notaron lo mismo, bueno, pues eso se escribe, pero sin poner, no sé, 5 veces, vimos una bolsa de basura, ¿no? Sino lo que observaron, pero también es probable que a lo mejor algunos detalles solo los haya observado una persona y se incorporan a este formato de la bitácora de campo. Y después, pues viene la parte realmente de más trabajo para ustedes, que es la de poner las interpretaciones o conclusiones, que sería esta columna, la de la derecha, que dice qué interpretación le doy. Entre todos se tienen que poner de acuerdo para ver qué interpretación le dan a todo esto que hayan observado. ¿Ok? Así que, pues, lo primero que tienen que hacer es ponerse de acuerdo, porque tienen que realizar dos observaciones. Recuerden que van a entregar bitácora de campo y entrevista. O sea que antes de la fecha de su sesión de clases, entre el 26 y el 30 de septiembre, o sea, antes de, si tienes clase conmigo miércoles, jueves o viernes, antes de estos días, y disponiendo de todos estos anteriores, tienen que haber hecho su primera observación. Por eso les pongo aquí que quienes tengan clase los miércoles tienen que hacer su observación. Un día, ustedes lo eligen, de entre el 21 y el 27 de septiembre. Los del jueves, un día entre el 28 y el 22 y el 28. Y los del viernes entre el 23 y el 29. Y de una vez váyanse programando porque la entrevista se entrega de entre el 3 y el 7 de octubre. Eso quiere decir que tendrán que regresar a hacer observación en esta semana para que puedan entregar ya sea el 5, 6 o 7 según pues el día que tengan clase conmigo. Súper importante, no mezclen las cosas. En su primera observación solo van a observar porque solo van a entregar la bitácora de campo. No se me adelanten con la entrevista. La entrevista hasta la próxima clase vamos a explicar cómo se hace, qué preguntas tienen que hacer y demás. ¿Ok? Bien, y ya para finalizar, pues nada más compartirles algunos detalles de esta segunda presentación. No la vamos a revisar toda porque tiene partes de la entrevista que todavía no nos corresponde revisar, pero pues les puede servir como de pista. Cuando vamos a observar, sobre todo como es la primera vez seguramente que realizan algo así, pues no sabemos exactamente en qué fijarnos. Entonces hay 4 elementos en los que nos podemos empezar a fijar, que son los actores, los saberes, los imaginarios y las tradiciones. Para que ustedes entiendan a qué nos referimos, se los describo rápidamente. En una problemática
siempre vamos a encontrar estos elementos como mezclados, ¿no? Y hay que separarlos para poderlo entender bien. ¿Qué o quién es un actor social? Como dice aquí, son los motores de cambio, los que producen los eventos sociales, los protagonistas. Entonces, cuando ustedes vayan a observar, el actor social va a ser esa persona que a lo mejor está provocando la problemática o que está luchando por cambiar y quitar esa problemática, ¿ok? Si no lo identifican en esta primera observación, bueno, no pasa nada, ya nos esforzaremos por irlo identificando, ¿ok? Los saberes sociales, como dice aquí, pues son saberes que comparte una comunidad, son conocimientos que tienen de manera como compartida, que se han generado de manera tradicional. Y estos les permiten tener a las personas cierto control sobre sus vidas. Por lo tanto, es algo que dentro de una comunidad todo el mundo sabe, no es que se los hayan enseñado así expresamente, pero lo saben. Aquí les ponemos algunos ejemplos. Aquí en Yucatán, muchas personas pues sabemos dormir en hamaca. Nadie nos enseñó, nos dio una lección especial, pero es algo que hemos aprendido y nos permite tener cierto control de nuestras vidas. Tiene mucho calor, en lugar de meterte a dormir en una cama, pues te metes a tu hamaca y está muy rico, lo sabes hacer, no te vas a caer. En el caso de ustedes como estudiantes, en este mes y medio que llevan, pues ya aprendieron, por ejemplo, cómo se entregan las actividades con cada profesor. Cada uno de nosotros les pide cosas diferentes, ¿no? Que ponle portada, no, que entrégalo con la lista de cotejo, no, que a mano, no, que a computadora. Y eso te permite tener este control de que ustedes saben automáticamente, por ejemplo en RCU, que si no entregan lista de cotejo, se les va a bajar puntos en la parte de actitud. Es algo que ya lo saben y lo tienes controlado. ¿Por qué? Porque pues, cuando entregas, cualquier actividad la entregas con tu lista de cotejo, ya lo sabes. Cuando estás en familia, conversando y te preguntan qué hiciste el fin de semana o qué piensas de esto, tú sabes qué información vas a dar, qué información mejor te reservas si no la dices porque probablemente te regañen. Todas esas son cosas que vamos aprendiendo. Entonces los saberes en realidad nos dicen cómo hacer las cosas. Se parece, pero no es lo mismo al siguiente concepto, que es el imaginario cultural. Como dice aquí, el imaginario existe nada más en el pensamiento, en las representaciones. Es decir, son creencias de la gente de una comunidad, pero estas creencias, digamos que se llevan a la práctica. Y entonces los vamos a ver muchas veces en el cuerpo de las personas, en los actos que realizan, en sus prácticas. Como ejemplo, muchas mujeres en nuestra cultura tenemos las orejas perforadas. Eso está inscrito en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque hay el imaginario de que las mujeres debemos de utilizar aretes como una manera de adornarnos, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, para muchas personas, los yucatecos, nos distinguimos por tener cabeza grande y hablar muy aporreado. Si alguno de ustedes a lo mejor viaja o algo y de repente no te reconocen y dices, o dices, es que yo soy de Yucatán, pero ¿cómo? No pareces yucateco. ¿Y por qué? Porque no tienes la cabeza grande o porque porque no hablas aporreado. Ese sería el imaginario de esa persona. Ahora que anda tan de moda el discurso de Donald Trump, hablar de los inmigrantes como todos son delincuentes, todos son violadores, todos son asesinos. Ese es un imaginario que tiene este señor. Entonces, los imaginarios, a diferencia de los saberes, son creencias que nos explican entonces el por qué la gente actúa así. Donald Trump rechaza a los inmigrantes y quiere hacer su muro. ¿Por qué? Porque piensa que todos son violadores, que todos son asesinos. Ese es su imaginario. ¿Okay? Y por último tenemos lo que es la tradición. Una tradición es algo que siempre se ha hecho y se hace y se sigue repitiendo de la misma manera. Por ejemplo, cuando ponemos nuestros altares de Hanal Pishan, se realizan siempre en la misma fecha y siempre llevan las mismas cosas. Entonces, esta tradición es algo que se repite.
nosotros vamos a generalizar un poco este concepto, por ejemplo, en cuestiones que ustedes observen cuando vayan a realizar su observación, y que vean que se repiten. Por ejemplo, en la escuela, algunas de las tradiciones que podrían observar a lo mejor es cómo se visten las personas, en este caso es utilizar el uniforme, o cómo se comportan con tal o cual maestro, o qué días queda sucio el salón y qué días no. Si esto se va repitiendo, lo podemos tomar como una tradición. Lo importante, muchachos, es que ustedes se den cuenta que estos elementos no los vamos a encontrar por separado, están en la realidad pero mezclados. Les pongo dos ejemplos. Por ejemplo, alguien que esté observando una problemática, supongamos que la familia de al lado de tu casa quema la basura en el patio trasero. El actor, o sea, la persona que está provocando esta problemática, a lo mejor es la mamá de esa familia, porque es la que está cumpliendo con una tradición de algo que aprendió y que cree que es correcto, pues quema la basura en su patio. El saber o el conocimiento que ella tiene es que de esta manera rapidito termina con el problema de la basura. Y como imaginario, o sea, además tiene la creencia de que al sacar el humo de la basura, pues espantan los moscos. Otro ejemplo lo tendríamos en una comunidad en la que hay la problemática de que se acumula la basura cuando termina la época de Hanapisham, porque todo el mundo pone sus altares con sus tinglados y demás, y el 3 de noviembre todo el mundo quita el altar, la mesa, el mantel, pero las palmas con las que se hicieron los tinglados, ahí se quedan. Los actores sociales serían las personas que ponen sus altares. La tradición, pues, es poner esos altares. El por qué los ponen, o sea, el imaginario, pues es que ellos piensan que si no ponen el altar, pues se van a enfadar sus difuntos, o sea, sus familiares difuntos. Y el saber es el que ellos dicen, así se tiene que hacer, o sea, el modo de hacer las cosas al poner el altar es que tiene que llevar su tingladito de palmas y demás. Y esas palmas precisamente son las que al quedarse en las calles ensucian. Bueno, pues entonces nada más ya para terminar y recapitular, en nuestra siguiente sesión ustedes deben de entregar su lista de cotejo, tanto la de manera individual como la que se hace en equipo. Si tienen alguna duda, por favor, comuníquense vía mensaje.